Hola, muy buen día, muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de nuestro discipulado, cómo crecer firmes en la familia de Dios. Hoy veremos la sesión número 7. Lo que acabamos de hacer aquí, los que estuvieron presentes, bueno, les voy a hacer un recordatorio antes. Recuerden que ya pasamos a semáforo naranja, entonces ya podemos tener, junto con las medidas que el gobierno ha dictado de sana distancia, podemos tener ya este discipulado de manera presencial. Los animo a que consideren esto y podamos vernos en la siguiente sesión, todos los que están inscritos en el discipulado. Posterior a esto, o más bien dicho, anterior a esto, es importante mencionar que al día de hoy los 5 pasajes y los 5 versículos que hablan de las 5 seguridades tienen que estar ya memorizados para poder continuar avanzando en nuestro discipulado. Las 5 seguridades: seguridades en la salvación, seguridad en la respuesta a la oración, seguridad en la victoria, seguridad en el perdón y seguridad en la orientación. Entonces esperamos que para esta clase ya tengan grabados, memorizados sus 5 versículos. No se olvide de seguir su lectura bíblica con su diario de lectura bíblica y desarrollando su tiempo devocional como hemos sido instruidos en las sesiones anteriores. Esta es la sesión número 7. En realidad no había mucha tarea que hacer, no hay un estudio. Hoy no vamos a ver un estudio en forma como tal, pero vamos a hablar acerca de la oración. Entonces, como podemos ver, si en la página 58 de nuestro material, vayan a la página 58 de su material, y ahí vamos a ver el título que viene ahí, dice Guía para la oración conversacional, y da algunos tips acerca de, define cómo la oración conversacional es esta oración donde un grupo de hermanos se reúnen y empiezan a orar por temas específicos. Entonces, pero yo quisiera hoy platicarles. Normalmente esta oración conversacional son peticiones, son súplicas que hacemos al Señor. Entonces, yo quiero hoy hablarles acerca de lo que es esta parte que significa la oración de súplica o la oración de petición. ¿Y por qué estoy haciendo este hincapié? Porque, bueno, normalmente muchos de nosotros estamos como cristianos también habituados a las oraciones de acciones de gracias, a las oraciones donde hay alabanza, a la oración de confesión de pecado, pero parecería que la oración de petición o súplica parecería que es algo muy sencillo. Diría uno, bueno, pues es pedirle al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es, pues aparentemente es sencillo, pero al mismo tiempo no lo es tan sencillo. Y hoy vamos a ver un brochazo. Bueno, y hoy vamos a ver un brochazo de lo que es la oración y la petición de súplica. Primero vamos a ver qué no es la oración de súplica o de petición. La oración de petición, no es una oración donde yo le voy a decir al Señor cómo va a dirigir su universo, o no le voy a plantear ideas o peticiones para que Él dirija de mejor manera su creación, su mundo, su universo, su gobierno. Entonces no es para dirigir al Señor o para decirle al Señor cómo dirigir su universo o su gobierno. Que tampoco es la oración de petición. La oración de petición tampoco no es una oración donde yo voy a decirle al Señor que haga mi voluntad, ¿verdad? No es que haga mi voluntad. No es decirle al Señor
que tenga que hacer mi voluntad. Pero ¿qué sí es la oración de petición? La oración de petición es una súplica, es un ruego extenuante, una petición extenuante, donde hay un esfuerzo, una intención, ¿y por qué dice, esto lo tomé de Timothy Keller del libro de la oración, ¿a qué se refiere o por qué menciona que es un esfuerzo extenuante? Bueno, si damos voy a ir poniendo aquí también los pasajes que vamos a ir viendo. Si nosotros vemos en Romanos, no vienen aquí, ¿verdad, hermano? No, en Romanos 15:30 nos dice, es Pablo dirigiéndose a la iglesia de Roma diciéndoles, os ruego por Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que se esfuercen en unirse a mí en oración para que sea librado de la oposición que iba a tener en Jerusalén. Ajá. Entonces, Pablo aquí está diciendo, es necesario que nos esforcemos todos unidos en oración para estos propósitos. Entonces, si revisamos también cómo termina la oración, dice, para ser librado de los de Jerusalén, de los de la desobediencia, podemos encontrar entonces otra característica de la súplica es que a través de la oración y petición de súplica, también nosotros adoptamos nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de colaborar como coherederos del reino de Dios precisamente a los propósitos y las obras que Dios está haciendo en este momento en el mundo. Entonces, colaboramos como hijos de Dios a la obra de Dios en el mundo. Y esto es interesante revisarlo, porque si bien Dios nos ha bendecido por medio de la oración para traer paz a nuestros corazones, también no solo es ver hacia nuestro interior, sino es poder ver hacia afuera, ver lo que está sucediendo, ver las cosas de manera externa y poder entonces determinar dónde es donde Dios está obrando y nosotros unirnos a esos motivos por medio de la oración. Ahora, después de revisar todos estos puntos, dos cosas van a suceder o suceden con nuestra oración de súplica. A lo que voy es esto: si yo pienso que el Señor va a hacer mi voluntad, o si yo pienso que el Señor tiene que darme todo lo que yo quiera o desea, me va a llevar posiblemente a una oración incorrecta, por un lado. Pero más bien, si yo asumo equivocadamente que el Señor, y que no es equivocadamente, porque bueno, finalmente el Señor es soberano, pero si yo asumo que mi oración o mis peticiones no son necesarias porque el Señor ya sabe lo que me va a dar, entonces mis peticiones van a ser, diría el mismo Timothy Keller, unas peticiones tímidas o una oración tímida. Es decir, me voy a limitar en pedir. Y eso también no hace crecer nuestro amor y nuestro disfrute y gozo por la oración. Y también la oración incorrecta. Entonces, ¿cómo
¿cómo es que podemos encontrar o de qué manera podemos acercarnos a un balance entre estas dos situaciones? Primero, entender algo. No está mal ni es equivocado pedirle al Señor que el Señor logre deseos que nosotros tenemos. Porque si revisamos inclusive el libro de los Salmos, está lleno de deseos donde el salmista deseaba que se cumplieran las peticiones de su corazón. Pero ahí viene cuando están estos peros. Pero aún bajo esta situación debemos protegernos y tener cuidado de no hacer entonces una escalada de peticiones egoístas y egocéntricas y peticiones alejadas de la voluntad de Dios, y lo que hacemos y ponemos es: Señor, bueno, yo deseo esto, pero ¿cómo protegemos nuestra oración hacia la fidelidad de Dios? Pero que sea tu voluntad, ¿verdad? Entonces, esta es la parte importante, que sea tu voluntad. Y esto lo podemos ver en este pasaje de manera muy clara. Es el Evangelio de Juan 15:7. Dice lo siguiente: si ustedes, es Cristo hablando, dice, si ustedes permanecen en mí, o sea, permanecer en Cristo, permanecer en Cristo, y dice, y mi palabra permanece en vosotros, la palabra permanece en nosotros, en nosotros, dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedir lo que quieran. Pero aquí anticipamos algo, hay una condicionante: que estemos en Cristo y en su palabra, que conozcamos, entonces tengamos determinación de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces, pero seguimos con el tema. Esto nos lleva por naturaleza, nos lleva a preguntarnos y a continuar con la pregunta que dice: bueno, ¿y cómo voy a hacer para saber si lo que estoy pidiendo es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Entonces, aquí pues la respuesta es: no siempre lo vamos a poder saber. No siempre vamos a poder saber si lo que oramos es conforme a la voluntad de Dios o no. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de nuestras oraciones, y todos lo hemos visto, son siempre, o en muchas ocasiones, han sido oraciones que buscan una buena intencionalidad. Hay una buena intencionalidad de parte de nosotros. Somos bien intencionados en orar por un trabajo. ¿Quién no quiere un mejor trabajo? Entonces, hay una buena intención, pero el hecho de que sea una buena intención no significa que sea un sinónimo de lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios nos protege de cosas, Dios protege a sus hijos de cosas que aparentemente al principio pueden ser buenas, pero Él tiene algo mejor siempre para nosotros, y es algo en lo que tenemos nosotros que confiar. Y entonces, si nosotros entendemos que la voluntad de Dios es soberana y que la voluntad de Dios siempre va a buscar lo mejor para nuestra vida, ¿cómo podemos, continuamos con la pregunta, cómo podemos discernir hasta dónde lo que pedimos o no pedimos es voluntad de Dios? Y ahorita pongo el ejemplo del trabajo, porque si bien alguno de nosotros podría estar orando por un mejor trabajo y ese trabajo no llega, o ese trabajo, voy a esa entrevista y ese trabajo no se me da, o esa oportunidad no se me da, y posiblemente en mi mente diga:
pasen muchas cosas, pero puede pasar esto, o sea, el Señor no me quiere bendecir, o puedo yo pensar, el Señor Él no está preocupado por mi situación personal, o el Señor no quiere dirigir mis pasos hacia el éxito. Todo esto puede pasar, pero lo que es seguro es que el Señor, no estamos teniendo la visión que el Señor tiene, porque muy probablemente lo que el Señor está haciendo es proteger nuestra vida, proteger nuestra vida de algo que vaya a ser más perjudicial en un futuro. No sabemos si el Señor dice, bueno, tú no vas a obtener ese trabajo. ¿Por qué? En ese momento no lo podemos ver, pero después seguramente vamos a poder apreciar que ese trabajo lo que iba a traer una desestabilidad en mi hogar, iba a traer una ruptura en mi matrimonio tal vez, iba a traer consecuencias en el tiempo que yo dedico a mis hijos y así subsecuentemente. Entonces, cuando revisamos esto, J.I. Packer, un gran siervo de Dios, nos dice, ¿cómo entonces puedo yo disminuir el rango de error en lo que yo voy a pedir al Señor? Y él hace una afirmación espiritual bien impresionante. Dice, cuando tú estés orando al Señor por tu petición, clama, o sea, pon delante de Dios tu opinión de por qué crees que eso va a ser bueno para tu vida. Entonces, yo declaro en mi oración por qué eso que le estoy pidiendo a Dios es bueno para mi vida. Es bueno para mí. Y si nosotros nos acercamos de manera en temor y reverencia en esta oración de petición, siendo con un corazón sincero, esto nos va a permitir que reflexionemos y meditemos en cuál es, como muchas veces se nos ha predicado, cuál es la intención de mi corazón al pedir esto. ¿Qué es lo que realmente, cuál es el trasfondo de lo que yo estoy pidiendo? Porque esto me hace meditar, bueno, yo creo que es bueno, pero ¿por qué es bueno, verdad? Entonces revisa los motivos de mi corazón, y al revisar los motivos de mi corazón, posiblemente pueda caer en una meditación más sabia, de que si lo que le estoy pidiendo a Dios está justificado en términos de alinearme a lo que Dios quiere en mi vida, o si simplemente es algo que estoy buscando nada más para obtener algo, digamos, que no le va a dar un sentido, un propósito más allá de mi vida de lo que originalmente pensé que lo iba a hacer. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, número 1 y número 2 es pensar esto. Pensar que yo le voy a decir al Señor, Señor, si el deseo que yo tengo tú no lo cumples, porque tú tienes un mejor deseo para mí, sé que eso es bueno para mi vida y te dará a ti la gloria. Pero en ese sentido, y algo que nuestro pastor nos ha enseñado mucho, es que el preámbulo de la oración siempre será un corazón contrito y humillado, un corazón sincero. Entonces, de tal manera que si yo logro de corazón y sinceramente decirle al Señor, si mis deseos no son los que son y tú tienes otros deseos, los acepto, Señor. Los acepto porque sé que te van a dar gloria. Entonces, en ese momento, lo que está pasando es que yo estoy dando de manera sincera y de corazón, estoy diciendo, esto está en las manos del Señor.
Y entonces el punto número 2, perdón, se atoró aquí el marcador. El punto número 2, como lo mencionábamos, es estar dispuesto con la actitud correcta a aceptar que tu deseo o lo que vas a pedir no es el mismo deseo que Dios tiene para ti. El mismo deseo de Dios. Entonces creo que en estos dos puntos podremos nosotros de alguna manera corregir bien nuestras peticiones, nuestras súplicas, y algo más que nos permite confiar en el Señor de manera rotunda. Bueno, yo estoy aquí peleado con el tapón del marcador. De manera rotunda es Lucas 11 y 12. Nos dice lo siguiente: si ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y aquí vemos que vemos algo bien importante. El Señor anhela que le pidamos y el Señor está dispuesto a escucharnos. Y por ahí alguien podría pensar en su corazón: bueno, entonces si el Señor es soberano, si el Señor ya tiene los planes sobre mi vida, si el Señor sabe lo que va a dar a sus hijos, entonces ¿para qué oramos? Si eso ya está definido. No quise hacer así, pero más bien quise hacer así. Si eso ya está definido, y la respuesta es muy sencilla: no hay ninguna oración que el Señor no responda a sus hijos. No existe oración no respondida a sus hijos. Y les voy a explicar cómo Filipenses nos da una idea de cómo sucede esto. Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, no se afanen, antes bien y en todo, mediante oraciones, súplica con acción de gracias. Pongan sus peticiones delante de Dios. Delante de Dios. Y la respuesta de Dios puede ser, esto lo aprendí de mi pastor, también él, lo explicó de esa forma a través de Filipenses. Puede ser que Dios te conteste un sí, puede ser que Dios te conteste un no, y puede ser que Dios te conteste espera. Ya sea un sí, un no o una espera, Filipenses nos enseña que tenemos que mostrar gratitud, mostrar una acción de gracias por la respuesta que vamos a tener del Señor. La única, seguramente esto lo han escuchado en sermones, pero es una verdad hermosa, es una verdad abrumadora en el tema de la oración, y es una verdad que debe de llevar al amar y disfrutar
disfrutar la oración y el tiempo de oración con nuestro Padre. Y es que la única oración, las únicas dos oraciones donde el Señor guardó silencio fue con el Señor Jesucristo. Mateo 26 y Mateo 27, primero en Mateo 26 nos dice que el Señor en el huerto del Getsemaní, Él rogaba al Señor, a su Padre, que la copa amarga del sufrimiento en la cruz no fuera, que si fuera posible pasara de ella. Y el Padre guardó silencio. En Mateo 27, estando ya en la cruz a punto de morir, él le pregunta a su Padre, le pregunta al Padre: ¿por qué me has abandonado? Y el Señor guardó silencio. La reflexión que nos lleva a esto es: Dios guardó silencio en ese tiempo, en ese momento específico, para que no hubiera más, nadie de nosotros pudiera sufrir el silencio del Señor nunca más. Cristo lo hizo de esa manera en la cruz. Entonces tengan la certeza que el Señor no solo anhela que le pidamos, también el Espíritu Santo nos ayuda a llevar las peticiones de manera correcta, pero con lo que acabamos de ver puede tener la certeza de cómo dirigir su mente, acercarse más a la voluntad del Señor cuando pedimos, y saber que si la respuesta es sí o la respuesta es no, o la respuesta es que esperemos, en todo eso va a haber el Señor bendición a nuestra vida y el Señor se va a glorificar. Y regresando a nuestra lección, en la guía de la oración conversacional, estábamos en la página 58. En la página 59, vemos un recuadro que es un resumen, ahora sí que muy resumido, de las pautas para la oración conversacional. Estoy en la página 59 del manual. En la página 59 dice: pautas para la oración conversacional. No hablen, punto número 1, no hablen de las peticiones, oren. A veces pasamos mucho tiempo hablando de lo que vamos a orar. Esto inclusive yo lo invito a que lo hagan en su hogar con su familia. Digan: bueno, vamos a orar, oren en familia. Él habla en que el punto 2 es un tema por vez y habla de que seamos breves y seamos espontáneos, pero ser espontáneos no significa orar sin pensar. Y aquí la sugerencia es: escojan los temas que van a orar. Escojan los temas que van a orar. Siempre, a veces, por ejemplo, vamos a orar por el amigo enfermo. Creo que viene uno de los ejemplos. Ok, yo voy a orar por el amigo enfermo. ¿Y qué oramos? Bueno, pues lo que oramos es que deseamos que el Señor lo sane, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos orar respecto al amigo enfermo? Ubiquemos todo el entorno de nuestro amigo enfermo, todo el entorno que podemos tener de nuestro amigo enfermo. Y dentro del entorno pues está el entorno económico. La enfermedad pega a la economía, la enfermedad pega a la familia de quien está enfermo. ¿Qué más se nos puede venir a la mente? Cualquier tipo de conexión con nosotros, ¿verdad? Si es alguien muy cercano, pues seguramente tendrá muchas implicaciones en la familia. Habrá muchas personas por las cuales orar, que sean fortalecidos en medio de la enfermedad de esta persona. Podemos orar inclusive también por los médicos que se van
van a encargar de tratar la enfermedad. Entonces, de esta manera, de un tema, podemos estar orando muchas situaciones diferentes. La idea es que este ejercicio lo puedan llevar a cabo y en su momento lo podamos llevar a cabo de manera presencial, pero lo puedan llevar a cabo en sus hogares, hacer este ejercicio de la oración conversacional, recordando esto. Escojan los temas que van a orar, sean breves para que todos puedan orar algo en específico y que seamos espontáneos. Ahora, obviamente, reitero, ser espontáneo no significa que voy a decir lo primero que se me ocurra a la mente, aunque sí es lo primero que se me ocurre a la mente, pero relacionado con el tema que vamos a orar. A lo mejor el tema se acaba y a lo mejor alguien dice, bueno, yo quiero, está inquieto por orar, como dice el ejemplo, por su tiempo devocional. Entonces cambia el tema, hace una pausa, cambia el tema y dice, bueno, yo quiero orar para que el tiempo devocional sea bendición para mi vida. Y ya la siguiente persona dice, bueno, yo quiero, también oramos para que nuestros tiempos de discipulado no sean interrumpidos ya más por el semáforo. Otro oraría, bueno, yo oro para que yo pueda encontrar disciplina para las tareas que tengo que atender en mi discipulado, y así sucesivamente, ¿no? Ok, vamos a leer las tareas para la sesión 8. Y en la sesión 8 hay que ir a la página 60 de nuestro material. Dice memorización bíblica. Memorización bíblica. Dedíquese a cumplir los requisitos de memorización en este curso. O sea, estamos hablando de nuestras 5 seguridades. Lo vamos a volver a repasar. Y en mi momento devocional, siga leyendo y marcando su Biblia usando su diario de lecturas bíblicas. Y aquí sí viene un estudio, dice completar el estudio bíblico de la oración. Y aquí me adelanto un poquito. Aquí lo que vamos a ver es que vamos a profundizar un poco. Hoy vimos temas acerca de la oración de petición y súplica, y aquí ya vamos a ver con más detalle cuál es la manera, las diferentes formas de oración que nos enseña la Biblia y que nos modeló Jesucristo. Entonces, le hacemos de esta manera y nos despedimos con una oración. Señor del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, oramos a ti por medio de Jesús, Señor, para agradecerte las bendiciones de ir a tu palabra, de conocer qué tanto anhelas que tus hijos, que tu iglesia traigan ante ti sus peticiones, nuestras acciones de gracias, Señor, y que tú de manera hermosa y con ternura nos darás un sí, un no, o nos pedirás que con paciencia esperemos. Y esta respuesta que tú nos das, Señor, y que nos has enseñado a descansar en ella, traerá paz a nuestros corazones, nuestra mente y nuestro corazón tendrá paz guardados en Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Señor, te pedimos por la vida de los hermanos que no han estado de manera presencial y por la vida de mis hermanos que estuvimos el día de hoy aquí presentes. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.